Así que formalmente, buenos días a todos y a todas. Vamos a arrancar con el segundo encuentro, ¿sí? Voy a compartir pantalla y ahí me avisan si están pudiendo ver ahí, Sí, ya se ve. ¿sí? Buenísimo. Perfecto. Alma, me encanta porque siempre cuando uno da talleres, digo, necesita alguien que rápidamente conteste así, digo, para saber si se ve, si se escucha. Entonces, tú eres esa persona. Sí. Gracias. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Como dijo María José, tenemos bastante contenido, la presentación lo van a tener, se está grabando. Si hay algo de la presentación que yo no les voy a dar por una cuestión de tiempo, lo van a tener igual, o sea, van a tener todo el contenido, ¿sí? Y el contenido es seguir la lógica que venimos trabajando en el primer encuentro, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es hacer un pequeño, como si fuera recordatorio de lo que estuvimos trabajando, porque pasaron muchas cosas en el medio, ¿sí? Cambiamos de año, pasaron las fiestas y las personas a veces solemos olvidar. Y si bien hablamos del 2022 en el último encuentro, es importante tener presente lo que trabajamos, ¿sí? Entonces, sí, quizás como algunos lineamientos del espacio, que es en la medida de lo posible que la tecnología, el ambiente, el lugar en el que está lo permitan, prendan las cámaras. Es mucho más motivante para mí, para ustedes, para sus compañeros, el poder ver caras, y es lindo esto de poder verse, ¿sí? Eh, Tengan los micrófonos silenciados, solo ábranlos cuando tienen que hablar algo para evitar los ruidos externos. Y el tema del chat, yo, María José o Clara, vamos a estar leyendo el chat. Si hay alguna pregunta o algo que me quieran hacer y dicen, bueno, no quiero interrumpirla, Carlos, o me quedé pensando en esto, hay algo de lo que están diciendo mis compañeros que quiero decir que estoy de acuerdo o hacer un comentario, lo pueden hacer también por el chat. Va a ser nuestro espacio de intercambio. ¿Está bien? Dicho esto, vamos a arrancar con el día de hoy, que me entusiasma mucho porque estamos en febrero, arranca el año, terminamos el 2021 hablando del 2022 y ya estamos en el 2022, ¿no? Entonces, me parece que está bueno eh, volver a conectar con eso, y estamos en un momento donde está bueno volver a retomar y seguir pensando qué 2022 queremos vivir, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que estábamos hablando está de poder trabajar, ¿sí?, con propósito? Y cuando hablamos de trabajar con propósito, yo les comentaba, les decía que la etimología propósito viene de pro, ¿sí? Positum, ¿sí? El pro, ¿sí?, es una palabra que lo que significa es hacia adelante, ¿sí? O sea, mira hacia adelante, da una sensación de ir hacia adelante, ¿sí? Y el positum, que significa poner. Entonces, cuando estamos hablando de propósito, ¿sí?, lo que estamos diciendo es, bueno, habla de una idea de futuro, algo que me impulsa hacia adelante, ir por una meta y llegar a una meta. Por eso me parece importante que pensemos este 2022, ¿sí?, que está arrancando, que lleva mes y medio, pensando en qué queremos vivir, cómo lo queremos vivir. Porque las cosas no van a pasar si nosotros primeramente no las visualizamos. O sea, todo lo que existe en la realidad porque en algún momento se pensó. Entonces, si querés lograr algo profesionalmente, ¿sí?, laboralmente, familiarmente, ¿sí?, no sé, a nivel personal, primero pensalo, imaginalo para que después pueda pasar. Entonces, eso fue un poco el trabajo que estuvimos haciendo la vez anterior y vamos a seguir profundizando con eso, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había compartido un modelo, ¿sí? Que yo les dije que hay mucha investigación sobre qué es lo que tienen las personas que alcanzan resultados, ¿sí? Hay personas que ustedes ven que se proponen cosas en la vida y las alcanzan, ¿sí? ¿Cómo puede ser que a esto le vaya bien? ¿Cómo puede ser que esto lo alcance? ¿Cómo puede ser que supere esto? ¿Sí? Y yo les había compartido un modelo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El modelo tenía tres elementos, ¿sí? ¿Se acuerdan qué eran esos tres elementos? ¿Qué había que tener? O sea, ¿qué tienen las personas que alcanzan grandes resultados? ¿Se acuerdan? Era lo del objetivo claro y ser determinante.
Perfecto, bien, Yadira. Uno debe tener el objetivo claro, ¿no? Tener claro lo que quiero, ¿sí? Después, ¿qué más? Quedan dos. Capacidades activadas y perseverancia. Muy bien, Mechi, muy bien, ¿sí? Entonces, el otro tiene que ver con las capacidades activadas y con los recursos, con las fortalezas, ¿sí? Y el otro tenía que ver con la perseverancia, ¿sí? Eran como el modelo de 3 pasos. Primero tengo que saber qué es lo que quiero, ¿sí? Ponerme objetivos claros, tener en cuenta mis capacidades, cuáles son los recursos con los que cuento, ¿sí? De hecho se los voy a poner acá, así, ¿sí? Les queda, ¿sí? Entonces, tener claro cuáles son los recursos que tengo, ¿sí? Y cuáles son los recursos que tengo en mi entorno, ¿sí? Porque no solo tengo mis propios recursos. ¿Se acuerdan que habíamos terminado diciendo, bueno, ¿cómo podemos ampliar los recursos? Bueno, en la medida que ustedes amplíen su red, están ampliando sus recursos, ¿sí? Y por otro lado, el tema de la perseverancia. Saber que va a haber dificultades, saber que va a haber adversidades, saber que va a haber cambios inesperados, saber que va a haber que hacer esfuerzos, pero las personas que alcanzan grandes resultados son personas que tienen presente esto, ¿sí? Esto fue un poco lo que estuvimos trabajando el encuentro pasado. ¿Hasta acá se acuerdan? ¿Venimos bien? ¿Sí? Ok. Y parte de un ejercicio, ¿se acuerdan que yo les hice una visualización? ¿Sí? Les hice cerrar los ojos, les fui haciendo preguntas y fui haciendo que cada uno y cada una de ustedes vaya escribiendo qué es lo que quería para el 2022, ¿sí? ¿Cuáles eran aquellos propósitos que ustedes querían para el 2022? ¿Sí? ¿Tienen presentes esos propósitos? ¿Se los recuerdan? Cris, más o menos, ¿ok? Yadi también más o menos, Alma más o menos. Ok, algo importante, acuérdense, claridad, ¿sí? Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que quiero lograr en el 2022, yo lo tengo definido hasta por roles. O sea, yo tengo distintos roles en mí. Tengo un rol de padre, tengo un rol de pareja, tengo un rol de director de una organización, tengo un rol de amigo. O sea, plantéense objetivos claros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no son claros en lo que quieren, es muy difícil que lo puedan conseguir. Entonces, yo las invitaría a que vuelvan a retomar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les hice escribir y les hice que ustedes piensen sobre su puesto actual, ¿sí? Sobre hoy cuál es el puesto que están teniendo en la organización y qué les gustaría lograr en su carrera, cuando piensan, bueno, a mí me gustaría poder, no sé, trabajar en una ONG distinta y poder, no sé, tener una experiencia internacional o poder formarme en esto otro, poder trabajar en una ONG de este estilo, ¿sí? Entonces hablamos también de la carrera y hablamos de lo personal, ¿está bien? No puedo ir marcha atrás, ¿sí? Para volver a hacer el ejercicio, pero sí les recomendaría que vuelvan, o sea, van a tener la presentación, Majo, la presentación anterior la tienen, ¿no? O sea, ok, que vuelvan a la presentación, yo igual cuando les pase esta se las voy a pasar las dos juntas, y que vuelvan a conectar con aquellos objetivos que se plantearon para el 2022. Todavía están a tiempo, ¿sí? Está arrancando el año y está bueno que lo puedan tener presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hay un pensamiento mágico. ¿Cuál es el pensamiento mágico? El 31 a la noche brindamos, levantamos la copa, ¿sí? Y decir, bueno, este va a ser un excelente año, ¿sí? Bueno, eso es un deseo. Y es muy bueno el deseo, porque por algo se empieza. Pero para que sea un excelente año, tengo que hacer cosas que lleven a que sea un excelente año. Y tengo que saber qué es lo que quiero, ¿sí? Y muchas de las cosas que quiero probablemente sean difíciles, ¿sí? Y probablemente se tengan que incomodar, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen cosas difíciles, probablemente tengan una vida fácil. Si hacen cosas fáciles, probablemente tengan una vida difícil. ¿Se entiende? O sea, las personas llegan donde llegan porque hay mucho esfuerzo atrás. Entonces, está bueno que ustedes puedan tener claro esto, ¿sí? Entonces, algunas cosas para ayudarlos a bajar, ¿sí? ¿Qué quiere decir bajar? Es, a ver, la vez pasada trabajamos con el propósito.
ustedes definieron qué es lo que querían hacer en cada una de estas dimensiones, personal, en su carrera y en el puesto. Bueno, fíjense lo que les digo yo, ¿se acuerdan? Y usted dice, algunas hacen caras como que no me acuerdo. Yo le digo, bueno, a ver, si algo que querías lograr, no te acuerdas, ¿sí? ¿Quién lo va a hacer por ti? Si tú te planteas algo para el 2022, entonces por eso no alcanzamos aquellas cosas que queremos, no porque no tengan capacidades. Estoy seguro, no los conozco, ¿sí? O por lo menos no conozco a todos, que cada uno y cada uno de ustedes las capacidades las tiene. Lo que falta muchas veces es la metodología para poder alcanzar aquello que quieren, ¿sí? Entonces tenemos que matar esa falsa ilusión, ¿sí? De la mentalidad inmediatista, ¿sí? O esto de el pensamiento mágico, porque levanto la copa y digo que va a ser un excelente año, va a ser un excelente año. No, ¿sí? Eso nos lleva a prepararnos poco, ¿sí? El pensamiento mágico es, no me preparo porque en realidad las cosas van a pasar, ¿sí? Tengo un esfuerzo inicial muy grande, ¿sí? Los primeros días de enero lo mantengo, es como cuando uno va hace una dieta, vieron que al principio va al nutricionista, al médico y va con todo el esfuerzo y bueno, sí, está, ¿sí? Y lo mantenemos 3 días, una semana, un mes como mucho, ¿sí? Pero no lo podemos mantener en el tiempo, ¿sí? Y frente a las primeras adversidades vamos dejando, ¿sí? Entonces, para alcanzar aquello que queremos tenemos que abandonar esta mentalidad inmediatista, ¿sí? Hay un autor que tiene un libro, ¿sí? Se llama John Gowell, después se lo voy a pasar, que tiene un libro que se llama Los fuera de serie, que dice que para que una persona pueda alcanzar, ¿sí? Pueda brillar en alguna área, tiene que dedicarle al menos 10.000 horas, ¿sí? Si uno ve un deportista de alto rendimiento, si uno ve, no sé, alguien que hace un doctorado y que maneja mucho un tema, tiene al menos 10.000 horas de práctica, ¿sí? Entonces, ¿se pueden lograr las cosas? Sí se pueden lograr, pero ¿qué requieren? Requieren tiempo, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es transmitirles y ayudarles es a que ustedes puedan trabajar con propósito y entender que trabajar con propósito tiene que ver con definir qué es lo que quiero y con dedicarle tiempo, ¿sí? Y pasar de una mentalidad inmediatista donde todo ya, ¿sí? O una mentalidad más mágica, ¿sí? A decir, bueno, tenemos que pensar en un recorrido. ¿Qué quiero alcanzar en este 2022? ¿Qué me gustaría alcanzar desde mi puesto? ¿Qué me gustaría alcanzar desde mi carrera? ¿Qué me gustaría alcanzar desde lo personal? Y entender que para eso yo me tengo que planificar, ¿sí? Tengo que pensar, y de hecho, yo, por ejemplo, mes a mes, ¿sí? Lo que hago es hacer una planificación donde digo, bueno, este mes quiero lograr esto. Entonces, si para el mes tengo que lograr esto, la semana 1 tengo que hacer esto, la semana 2 tengo que hacer esto, la semana 3 tengo que hacer esto, la semana 4 tengo que hacer esto, ¿sí? Uno se tiene que planificar, ¿sí? Y tiene que regular los esfuerzos, ¿sí? En vez de hacer el pico grande que hace la mentalidad inmediatista, es tener un esfuerzo de manera regular, sostenerlo, tener metas intermedias, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, si ustedes estudiaron y se recibieron una profesión, no se recibieron de una profesión de un día para otro. Primero hay metas intermedias, se anotaron en la universidad, ¿sí? Hicieron el curso de ingreso, aprobaron el curso de ingreso, hicieron primer año, ¿sí? Rindieron las materias, o sea, asistieron y fueron pasando distintas metas intermedias hasta llegar al logro de poder recibirse de lo que cada uno de ustedes se recibió, ¿sí? O el que hace un doctorado. Bueno, quiero hacer un doctorado. Bueno, primero es hacer tiempo en la agenda, tomar la decisión, postularme, quedar, ¿sí? Ingresar, cursar. Fíjense todo lo que hay antes de alcanzar, ¿sí? Aquello que uno quiere. ¿Y hay obstáculos? Sí, va a haber obstáculos. El tema es que el obstáculo me tiene que ayudar a que yo pueda aprender y redefinir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No hay fracaso. O sea, en la vida no hay fracaso. En la vida lo que hay es, no hay aprendizajes. Porque cuando hay aprendizaje, el fracaso deja de ser fracaso, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, pero nos enseñaron, algo nos salió mal, nos fracasaste, desaprobaste, no. Si yo lo vivo en clave de aprendizaje, ¿sí? Ya sé algo que antes no sabía.
Y lo último que tiene que ver con la perseverancia. Vamos a fracasar, ¿sí? No va a ser fácil, vamos a fracasar en el sentido de que no nos van a salir las cosas como queremos que nos salgan, ¿sí? No es, de vuelta, no hay fracaso y hay aprendizaje, pero tenemos que perseverar. No podemos abandonar en el primer obstáculo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, de acompañar a personas y equipos en esto, les voy a decir qué es lo que las personas solemos pensar cuando queremos alcanzar una meta y qué es lo que muchas veces en realidad nos está pasando, ¿sí? Entonces, cuando pienso en un desafío, me puede pasar pensarlo, ¿sí? De una manera mentalmente imposible, donde el salto es muy grande, o ir pensando en etapas donde el salto o el logro es accesible. ¿Escucharon el dicho, el elefante se come por partes? ¿Sí? Entonces, ¿no lo escucharon nunca? Bueno, es un dicho acá en Argentina, no sé si eh, es muy bueno, ¿no? O sea, pero esta imagen de, a ver, tenés un elefante, bueno, tenés que empezar, ¿sí? A incorporarlo por partes, porque es muy grande poder incorporar todos. Entonces, cuando uno tiene, ¿sí? Se fija una meta, se fija algo que quiere alcanzar, está bueno que puedan dividir eso que ustedes quieren alcanzar y quieren lograr en partes más pequeñas. ¿Para qué? Para que la meta sea accesible, ¿sí? Entonces, si yo quiero alcanzar algo sin tener pasos intermedios, va a ser muy difícil, ¿sí? Por eso, lo que nosotros o lo que queremos compartirles tiene que ver con que ustedes puedan visualizar aquello que quieren, pero visualizar logros intermedios, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el desafío es separado, ¿sí? Cuando es por etapa, lo siento más posible de alcanzar, ¿sí? Cuando voy alcanzando esas pequeñas etapas, ¿sí? Cuando voy alcanzando esos pequeños desafíos, eso me mantiene más motivado, más motivada, ¿sí? Porque siento que voy avanzando, ¿sí? Y porque cuando soy consciente de ese avance, perdón, me motivo más, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, cómo trabajar es, defino aquello que quiero, ¿sí? Y eso que quiero lo voy dividiendo en partes, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero invitarlas e invitarlos a que ustedes piensen, ¿sí? En algunas de las metas, algunos de los objetivos que ustedes han definido, ¿sí? El primer encuentro, ¿sí? Y si algunos hacían así cuando yo decía, ¿se acuerdan? Hacían cara así que no se acordaban mucho. Bueno, trata de pensar ahora algo que te gustaría lograr personal o profesionalmente este 2022. Un logro o una conquista que para ti sería significativa poder alcanzar, ¿sí? Les hago una pregunta. ¿La tienen? Si la tienen, háganme así. Ok, perfecto, bien. Alma, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora? Lo que van a hacer es pensar dos o tres, dos o tres logros intermedios, ¿sí? Dos o tres logros intermedios. Les pongo un ejemplo personal. Yo estoy lanzando un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento, ¿sí? Que tiene que ver con autoconocimiento, con trabajar con una herramienta para autoconocimiento. Entonces, yo tengo un objetivo en este primer trimestre que es lanzar la página web, ¿sí? Entonces, ese es mi objetivo, ¿no? De este trimestre. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo divido en partes, en pequeñas partes. Entonces, un primer logro, ¿sí? Es poder encontrar el proveedor que me va a dar el servicio para poder hacer esto. Otro segundo logro tiene que ver con poder desarrollar el contenido, ¿sí? Desarrollar el logo, ¿sí? Otro tercer logro tiene que ver con, no sé, poder subirla, ¿sí? Hostearla y subirla a las redes sociales que yo las quiera subir. ¿Se entiende? Entonces, si yo pienso que de acá a 3 meses tengo que tener una página web con todo desarrollado de producto, todo con todas las pasarelas de pago, si lo pienso así, quizás
dice, uno, es demasiado con todas las otras cosas que tengo. Ahora, si yo lo voy pensando en partes, se me hace mucho más accesible y asequible, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, les voy a dar 2 minutitos para que piensen algunos logros intermedios, ¿sí? Muy bien. ¿Los tienen? 2 o 3 pasos intermedios. Por ejemplo, otro ejemplo distinto. Quiero mejorar mi salud. En el 2022 voy a dedicarle a mi salud, ¿sí? Bueno, primero es cómo lo pueden aterrizar. ¿En relación a qué? Entonces es a la alimentación, al descanso. Cuanto más lo pueda materializar, mejor. Entonces, ¿cómo puedo hacer pasos intermedios? Voy a sacar, ¿sí?, un turno con el médico. Me voy a hacer un chequeo, ¿sí? Entonces, después voy a sacar un turno, no sé, con un nutricionista, ¿sí? Voy a ponerme alarmas para, no sé, a tal hora desconectarme de la tecnología, ¿sí? Les pongo ejemplos que pueden ser pasos intermedios para alcanzar aquello que ustedes quieren, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a avanzar. Entonces, esto es un poco, a veces, también los planes que uno hace, ¿sí? Porque la realidad a veces es bastante difícil a lo que uno se imagina, y sin ir más lejos, en el 2019, incluso en el 2020. Yo en febrero del 2020 estaba en México, en Mérida, en un taller, ¿sí? Y me acuerdo que mi madre, aunque yo ya sea grande, las mamás se siguen preocupando, me decían, tené cuidado cuando viajes a México porque hay un virus dando vuelta, y le digo, mamá, eso es en China, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, y mire dónde estamos ahora, ¿no? O sea, y todos los que planificamos como el primer dibujito, o sea, el 2020. Y fíjense cómo fue la realidad. E incluso eran un par de meses, ¿sí? Entonces, todo el tiempo la realidad nos va sorprendiendo, pero lo bueno de esto es saber que esto va a ser así y estar lo más preparado posible, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, ¿sí?, entender que hay obstáculos, hay obstáculos, que vamos a encontrarnos, que vamos a planificar algo y que la realidad me va a devolver una realidad con agujeros, poseada como estaba ahí. Pero si yo anticipo que va a haber obstáculos, ¿sí?, va a ser más fácil que pueda sostenerme en aquello que yo quiero y no renunciar anticipadamente. ¿Se entiende? Por ejemplo, en la psicología deportiva, los psicólogos deportivos miden a los deportistas no tanto por los errores, sino por la velocidad que tiene el deportista para recuperarse del error. O sea, equivocarse va a equivocar. O sea, un tenista, que es un deporte de precisión, se va a equivocar. El tema es qué tan rápido la persona puede volver mentalmente a recuperarse el error. Ustedes laboralmente se van a equivocar, siempre nos vamos a equivocar. El tema es qué tan rápidamente puedo volver a eje y entender, ¿sí?, que esto es parte del camino, que los obstáculos, ¿sí?, el error es parte del camino del aprendizaje, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en duplas. Ahora, Majo, no sé si mientras yo explico quieren ir armando las duplas. Y les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer. Una de las mejores maneras de aprender, hay varias maneras de aprender. Una de las maneras es escribir, ¿sí? Visualizar, escribir, pensar. Pero otra manera es contarle las cosas a alguien, ¿sí? Vieron que cuando uno estudiaba, parecía que lo sabía, pero cuando se lo tenías que explicar a alguien, ahí las cosas no andaban tan bien. Entonces, la mejor manera de saber si estoy bien en algo es compartirlo con otro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en duplas, ¿sí? Donde, supónganse que a mí me toca con Yadira, yo le voy a contar a Yadira, ¿sí?, cuál es mi logro, mi iniciativa que quiero en este 2022. Puede ser la personal, la del puesto o la de la carrera, ¿sí? Voy a elegir alguna, traten de elegir alguna que sea, esta que eligieron antes, ¿no?, que sea significativa, no la cambien, ¿sí? Y traten de pensar 2, ¿sí?, o 3 logros intermedios y algunos obstáculos que podrían tener, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo,
el tema de la página. Entonces, yo estaba pensando en la página, bueno, ¿cuáles pueden ser obstáculos que podría llegar a tener que el dominio que estoy pensando o el dominio que estaba pensando no esté disponible? Que la diseñadora le lleve más tiempo del que yo tengo en mi cabeza planificado, ¿sí? Son 2 obstáculos que podrían pasar. Entonces, cuando a mí me pasen, yo ya voy a estar preparado porque yo lo anticipé, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a hablar 5 minutos, le van a contar, bueno, Yadira, bueno, yo lo que quiero lograr es esto, ¿viste? Para esto pensé estos logros intermedios, de esta manera, creo que lo puedo hacer, hasta incluso pónganle fecha, ¿sí? No tiene que ser exacta, pero una fecha, decir, bueno, yo quiero lograr esto en agosto del 2022, en junio del 2022, ¿sí? Y los logros intermedios también pónganle fecha. Es la mejor manera de poder concretizar, ¿sí? Entonces, van a ser 5 minutos, nosotros le vamos a avisar el tiempo, cuando terminan, tu compañero, o sea, yo le conté a Yadira, y Yadira me va a dar feedback sobre cómo me escuchó, ¿sí? A ver, qué tan coherente es el plan, ¿sí? Y qué entusiasmo transmití. O sea, mira, Carlos, realmente es un propósito porque no te noté tan entusiasmado, o sí, te noto súper entusiasmado, vas a poder superar los obstáculos, ¿sí? O que yo le cuente algo y bueno, no, porque quiero armar una página web en 5 días, porque ya quiero... No, pero pará, fíjate la coherencia, dijiste esto, vas a poder con los tiempos, lo ves viable, ¿sí? Que quizás no pensaste este obstáculo o estos pasos intermedios, el otro te va a tener 2 minutos para aportarte algo de su mirada, ¿sí? ¿Se entiende? Ok, bueno, entonces, ahí en el chat tienen para que les quede la consigna, ¿sí? Entonces, cuando ustedes entren a la sala van a poder ver la consigna y van a volver, Majo, vuelven directamente, ¿no? Vos los traes directamente a la sala. Sí, así es. Ok, buenísimo. Bueno, vuelvo a compartir pantalla, ¿sí? Vuelvo a compartir pantalla. Y ahí estamos. Bueno, conectamos con nuestro propósito, con el logro, con aquello que queríamos alcanzar. Identificamos metas intermedias o logros intermedios para poder alcanzar. Ahora vamos a pensar algunas acciones para avanzar, ¿sí? Algunas acciones que podemos pensar para poder avanzar en la dirección de lo que queremos alcanzar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo podemos hacer para, ¿sí? Tratar de aumentar nuestra flexibilidad, ¿sí? Y creatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente muchas veces en nuestra cabeza nos ponemos un montón de limitantes porque no logramos ser creativos o no logramos ser flexibles, ¿sí? O porque a veces decimos, no, esto es imposible, esto no se puede hacer. Y en realidad no es un tema de imposibilidad, sino es un tema de que yo no lo sé hacer, ¿sí? Que no tengo el conocimiento, pero es distinto a no tener el conocimiento a que es imposible. Quizás hay que buscar la manera de ser lo más creativo para alcanzar y ser flexible. ¿Cuánto de lo nuestro que ustedes hacen laboralmente, que ustedes desean, no tuvo que verse flexibilizado en el último tiempo? Entonces, para avanzar tenemos que poder flexibilizarnos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una especie esto se los voy a invitar para que hagan. Esto se lo tiro como idea y acá vamos a trabajar otra cosa. Pero ¿cómo puedo ser más creativo? Bueno, hay una técnica para creatividad que se llama Safari creativo. ¿Qué quiere decir Safari creativo? Es elegir una de las iniciativas que ustedes quieren alcanzar, salir a la calle salir a la calle y buscar 10 acciones diferentes para avanzar, ¿sí? Y vos me decís, pero Carlos, ¿qué tiene que ver con salir a la calle? Porque yo de la calle voy tomando estímulos, ¿sí? Por ejemplo, puedo pasar por una plaza, ¿sí? Y digo, a ver, una plaza, ¿qué hay? Niños. Bueno, ¿qué me diría un niño o qué haría yo si fuera un niño respecto a esto que quiero alcanzar? Entonces, por ahí me dice, bueno, que disfrute más, que no lo viva con tanta exigencia, ¿sí? Entonces, la calle y el entorno nos brinda muchas herramientas que nos ayuden a estimular nuestra creatividad, ¿sí? Es una técnica que lo que ayuda es a que nosotros podamos, de
a partir de los entornos, ¿sí?, que están fuera de nosotros, generar, ¿sí?, recursos internos, ideas nuevas, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, como no podemos salir a la calle, digo, porque no estamos todos juntos, ¿sí?, como para hacer esto, vamos a hacer uno acá, ¿sí?, un ejercicio distinto, que se llama 7 vidas, 7 vidas. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que elijan una, ¿sí?, una de las iniciativas que quieren lograr para este 2022, alguna de las que más les sea significativa. Puede ser personal, puede ser profesional, ¿sí?, en lo profesional puede ser del puesto o la carrera. Piensen en una, ¿sí? ¿La tienen? Ok. Bueno, entonces vamos a pensar acciones referidas a esa, ¿sí?, esa iniciativa que yo quiero alcanzar. Entonces, el trabajo este se llama 7 vidas. Entonces les voy a pedir que anoten. ¿Tienen para anotar? ¿Todos tienen para anotar? Bueno, pensá, ¿qué harías si fueras 7 veces más valiente de lo que sos en relación a esa iniciativa, ¿sí? Entonces, no sé, poniendo el ejemplo de Bernardo, que sea un tema de tiempo, no, si fuera más valiente le diría que no a mi jefe a este proyecto para poder dedicarle tiempo a este proyecto, ¿no? Le diría que no a tal persona, que no voy a encargarme esto para poder hacer esto otro que me interesa. Entonces, anoten todas las ideas y acciones que le vengan para su iniciativa, imaginándose que son 7 veces más valientes de lo que son, ¿sí? Y les voy a dar 30 segundos. Y anoten todo lo que les venga a la cabeza. Ahora, imagínense que son 7 veces más influyentes de lo que son. Imagínate que sos una persona que lográs influenciar, convencer, persuadir, o sea, 7 veces más de lo que sos ahora. O sea, 7 veces decir, sos la persona más influenciadora que hay, ¿sí? Entonces, ¿qué harías? ¿Qué harías si sos 7 veces más influyente de lo que sos? Siempre acciones en relación a tu iniciativa, ¿sí? ¿Qué harías si fueras 7 veces más dedicado, dedicada de lo que sos, ¿sí? Se entiende dedicado, perseverante, ¿no? O sea, con capacidad para poder concentrarte, decir que vas a hacer aquello que vas a hacer. Entonces, imagínate qué harías si fueras 7 veces más dedicada de lo que sos, dedicado de lo que sos. Siguiente, siguiente. ¿Qué harías si fueras 7 veces más ambiciosa o ambicioso de lo que sos? ¿Sí? Y la ambición entendida como algo positivo, ¿no? Como querer seguir creciendo, desarrollándote, ¿no? Así tiene mala prensa. La última. ¿Qué harías? Perdón. Si fueras 7 veces más sabio o más sabia. Imagínate que eres una persona sabia, con templanza, con conocimiento, con equilibrio, ¿no? O sea, ¿qué harías? ¿Qué acciones? Muy bien. ¿Tienen acciones? Pónganme en el chat cuántas acciones más o menos les fueron anotando y fueron registrando. El número. Son 5, 6, 3, 6. Bien, Francisco. 13, Elia. 5, 5. 11, 5, 10. Bien. 10. Bueno, vamos a ver si podemos aumentar un poco más las acciones, ¿sí? También, 7, Alma, gracias. Traten de pensar algunas acciones o ideas de lo que tengo que dejar de hacer para avanzar, ¿sí? Fíjense si les aparecen, o sea, yo quiero conseguir esto, ¿sí? Tengo esta iniciativa, ¿qué tendría que dejar de hacer, ¿sí? para lograr avanzar? Entonces, fíjense a ver si aparecen. Bien, procrastinar, por ejemplo, buenísimo, ¿sí?
dejar de distraerme o procrastinar, escríbanlo ustedes, regístrenlo ustedes para ustedes mismos, ¿sí? Entonces, si es procrastinar, quizás tengo que ser más estricto con mi agenda o identificar qué me lleva a procrastinar, ¿sí? A veces somos procrastinadores seriales porque, no sé, en el tema de que mirando series, bueno, nada, sacaré Netflix o lo que use Amazon Prime de la tele por una semana, no sé. Fíjense cosas que ustedes tendrían que hacer, ¿sí? Para poder avanzar. Y si aparecen más ideas, nada, me gustaría que voy a dejar de compartir, ¿sí? ¿Qué les pasó, ¿sí? En relación a el pensar ideas? ¿Les resultó fácil, les resultó sencillo el detenerte a pensar cosas para alcanzar aquello que querés? ¿Cómo les fue? Si hay algo que te diste cuenta a partir del ejercicio, ¿sí? Para detectar acciones que te ayuden a alcanzar la iniciativa o el logro, ¿sí? O el propósito que tú quieres, ¿sí? Entonces, por ahí él o la que quiera compartir cómo le resultó. Yo lo que siento que ya lo tengo muy claro, pero al mismo tiempo me pregunto por qué no lo hago. O sea, ¿no? Muy rápidamente puse muchas cosas. Luego, bueno, ¿por qué no lo hago, no? Entonces, tal vez hay una falta de motivación profunda o algo que no me permite dar ese paso, ¿no? Sí, ahí está bueno ¿cuál es el beneficio de no hacerlo? Pregúntate para vos misma, a ver si hay algún beneficio de no hacerlo, ¿sí? Y después también si es realmente, teniendo en cuenta esto de la motivación, si es realmente algo que te moviliza y que quieres alcanzar por ti mismo o es más para, a veces, por los demás, quizás no es lo que más a uno lo motiva, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más les pasó con las acciones? Creo que a mí me pasó como que sí tienes que dejar de hacer cosas para hacer, o sea, como en este análisis, pues anoté así como si fuera más sabio, tendría más calma, o sea, menos aceleración para ya hacer y producir, o tomaría tiempo para pensar, o me desconectaría de las redes, o así para poder trabajar en un análisis como más profundo y estratégico. Entonces, como que me sorprendió eso, ¿no? Que no todo tiene que ser y suma más proyectos, sino también parar y limpiar es algo que te puede ayudar a lograr lo que buscas, ¿no? Entonces eso me sorprendió. Qué bueno, buenísimo, me alegro. Muy bien, una más. Bueno, a mí me Sí, pasó Clau, que como en esta, lo que significa, ¿no? ¿Sí me escuchan bien? sí. Sí, sí, ok. Este, en como, ¿qué haría si fuera más valiente o más influyente? O sea, como de alguna forma pensaba que esto lo conecto como con la mejor versión que quiero ser de mí misma y decía, bueno, o sea, a lo mejor sí soy esa versión, porque si pienso si fuera 7 veces más, pues lo haría. Entonces también me hizo pensar como que me va a llegar como a esa mejor versión, ¿no? Como de mí misma, que sería la persona, la Claudia, que sí haría todas esas acciones, ¿no? Entonces, no sé, me quedé pensando en eso, ¿no? Como en qué nivel estoy, ¿no? De esa versión, que sí haría todo eso. Ujú. Sí, y está buenísimo, creo que esto que traes. Probablemente tú eres eso. El tema es que nada, hay que creérselo y animárselo a hacer, ¿no? O sea, creo que es eso, porque probablemente han salido cosas que tú tienes la capacidad para hacerlo. El tema es que, bueno, falta a veces la metodología, esto de definir, bueno, a ver, qué es lo que quiero, llevarlo a la agenda, animarme a decir que no, ¿viste? Poner foco en aquello que quiero. Y las acciones que uno va haciendo van determinando la persona que quiero ser, ¿no? Entonces, a veces es como que nos vamos desdibujando, tenemos un potencial enorme y grandísimo, pero nos vamos desdibujando porque no vamos haciendo aquello para lo que fuimos, o sea, o estamos capacitados a hacer. Entonces, me parece súper interesante, Claudia, lo que comentás y lo que traes.
y es animarlos a hacer, o sea, o sea, por eso yo voy trabajando más desde lo global a cada paso más chiquito, ¿sí? O sea, ¿qué te impide hacerlo? Nada, en realidad a veces es, digo, dar el primer paso, ¿sí? Qué bueno. Bueno, seguimos que nos queda poquito tiempo, nos quedan 45 minutos. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Entonces, y esto lo voy a unir con esto que dijiste, Claudia, ¿no? O sea, de la mejor versión, ¿sí? Esto de volver a conectarse con la mejor versión de uno mismo. Entonces, les voy a pedir que traten de mirar en su historia cuándo se encontraron con esa mejor versión, ¿no? Por decir esto de que comentaba Claudia. ¿En qué sentido es? Piensen en historia de logros significativos, ¿sí? De logros relevantes que ustedes han tenido, ¿no? Entonces, pueden hacer como si fuera una línea de tiempo, de acuerdo cada uno a la edad que tenga, ¿no? A los años que tengan. Y les voy a dar unos 5 minutos, les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan ir anotando, ¿sí? Logros que hayan tenido en su vida, ¿sí? O hitos en relación a su crecimiento, no sé, haber entrado en tal organización, haber terminado tal curso, ¿sí? Haber estado a cargo de tal proyecto, tener tal reunión, haber este hito con un donante, ¿sí? Fue un hito en mi desarrollo profesional, ¿no? Haberme, no sé, haber sido madre, haber sido padre, haberme puesto en pareja, haber, no sé, comprado un carro, haber hecho tal viaje fue un logro relevante, algo que quería hacer mucho, ¿sí? Y traten de ir registrándolo, quizás de lo que se acuerden de lo más pequeño, ¿sí? De cuando eran chicos, a lo más reciente, ¿sí? ¿Se entiende? Y váyanlo registrando, lo pueden ir haciendo como línea de tiempo, ¿sí? Quizás lo que pasa muchas veces es que nos acordamos más de lo más reciente que desde lo que pasó más tiempo, pero no importa, lo que vaya saliendo está muy bien, ¿sí? Entonces yo voy a tomar el tiempo y les voy a poner, porque ya estoy hablando y ustedes están dando, 4 minutos les quedan, ¿sí? Muy bien, tiempo. Bueno, consulta. Escríbanme en el chat cuántos registraron y anotaron más o menos. El que me escribe 3 o 4 lo elimina automáticamente de la sala. 7, Francisco, ok. 11, 14. A mí me decía escribir, si alguno, 7, 12, 15, 5. Marta, tenés que tener muchísimas más de 5, ¿sí? Selene, 10. Ok. Consulta, ¿qué les pasó al registrar aquellos logros o hitos relevantes? ¿Qué sintieron? ¿Qué emoción les vino? ¿Pudieron registrar? Si los leen así, ¿sí? Ahí Marta decía como una norma de agradecimiento, ¿sí? Hacia los padres, por ejemplo, ¿no? O sea, quizás le venía agradecimiento. Al resto, ¿qué emoción les aparece cuando se conectan con esos logros o esos hitos relevantes para ustedes? Esperen que leo el chat. Te das cuenta que has hecho muchas cosas en tu vida. Bien, Elisa, eso es un pensamiento, ¿sí? ¿Cuál sea la emoción? Nos sentimos bien por tener logros. Orgullo, bien. Elia, orgullo sería una emoción. Bien. Contenta sería otra emoción. Muy bien. Se calienta el corazón. Muy bien. Satisfacción, ¿sí? Capaz, ¿sí? Satisfecha. Muy bien. Y ahora, ¿qué piensan de ustedes mismos o de ustedes mismas cuando sienten orgullo, cuando se sienten satisfechos, ¿sí? Cuando sienten, no sé, se sienten contentos, ¿sí? ¿Qué piensan de ustedes mismos o de ustedes mismas?
¿Qué pienso yo de mí mismo cuando me siento satisfecho, satisfecha? ¿Qué pienso de mí mismo cuando siento orgullo? Pueden decirlo si quieren. Nos sentimos capaces y plenos. ¿Qué más? ¿Qué les pasa? Si poderosa, me siento con confianza, no es suficiente, jeje. Ok. Fíjense ahí a ver si no hay una vocecita demasiado exigente, que puedo lograr lo que me proponga. Bien. ¿Y qué les da ganas de hacer? ¿Qué les da ganas de hacer? Seguir haciendo más cosas, más logros, alcanzar más metas. Perfecto. Que a pesar de los veces sufridos seguimos siendo buenos en lo que hacemos, nos dan ganas de seguir por la misma línea, ponerme más retos, reconocer mis logros día a día. Qué bueno, Yadira. Bien, fíjense, detenerme a mirar los logros que ha pasado, tal vez tenga haciéndome, he pensado que tal vez tenga el síndrome del impostor, acá dice Len. Está bueno, digo, muchas personas podemos experimentar eso, ¿no? O sea, y primero, gracias por traerlo. Primero que sepas que la gran mayoría de la gente lo siente. Si mira, Cristina justo ahí te recomienda un libro, y en realidad yo creo que tiene que ver, mira, yo siempre lo digo algo, cuando estudiaba psicología, tenía una materia que era Psicología del Desarrollo 1, ¿sí? Y la daba una pediatra, una médica pediatra con una psicóloga. Entonces hablaban de las fantasías que tenía una mujer en el embarazo. Y una de las fantasías más comunes es que el hijo nazca con algún problema, ¿no? Y me acuerdo que la psicóloga dijo algo, dice, parece ser que el ser humano no cree que pueda salir de sí mismo algo bueno. O sea, siempre tenemos la desconfianza de que de nosotros mismos puede salir algo bueno, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo de esta exigencia que nosotros tenemos, de esta falta de confianza, de que nos cuesta mucho y de una cultura que nos fue educando en no reconocer lo que hacemos bien, en que siempre faltan, ¿sí?, 5 para el peso, ¿no? Entonces, creo que somos mucho más capaces de lo que creemos, ¿no? Y quizás está bueno esto, el libro que te recomienda ahí, el síndrome de la impostora. Y créanme, de acompañar personas y personas que son realmente muy reconocidas profesionalmente, muchos viven esto, ¿sí? Bueno, lograron muchas cosas, lograron muchas cosas. Eso que lograste te genera una emoción, ¿sí? Esa emoción te genera un pensamiento, o sea, ustedes piensan sobre algo y te genera una tendencia a la acción, ¿sí? Creo que hasta Michelle Obama, mirá qué bueno esto que comenta, sí, hasta los deportistas, o sea, bueno, deportistas de alto rendimiento que vos decís, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, les pasa, digo, hay historias, ¿sí?, de deportistas que se creían que eran lo suficientemente buenos y decís, bueno, ¿qué más necesitas, no? Y para aquellos que son padres o madres o educadores o tíos, ¿sí? Ojo, pues esto se va transmitiendo desde muy chiquito, o sea, si siempre estamos parados en la exigencia, vamos creando, ¿sí?, gente con muy poca autoestima, y es fundamental, porque es el arma más fuerte que podemos tener es la autoestima, ¿sí?, la autoconfianza en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una dinámica que es altamente recomendable, pero por un tema de tiempo, ¿sí? Eh, Vamos a hacer que solo lo hagan 3 personas, 3 o 4 personas, ¿sí? Que es, imagínense que, nada, que quieres reconocer y celebrar un logro tuyo y hay un podio, ¿sí? Un podio y eres una triunfadora, eres un triunfador, ¿no? O sea, entonces te subes a ese podio, ¿no? O sea, ahí porque estás muy orgulloso y muy orgulloso de eso que lograste, ¿sí? Entonces, le voy a pedir que, ¿sí?, alguna persona que quiera o la que quiera, y esto créanme que es sumamente rico hacerlo, ¿sí? Es una experiencia muy linda, se anime a contar un logro, el que para ustedes sea más significativo, ¿sí? Y el resto, ¿sí? Vieron que cuando alguien se sube a un podio, ¿qué hacemos? O aplaudimos, ¿no? O lo hacemos así, de alguna manera, como que lo reconocemos, ¿no? O sea, de hecho, el podio tiene que ver con ese reconocimiento. Entonces, desde aquí lo vamos a reconocer. ¿Está bien? Sé que puede dar vergüenza, ¿sí? Pero créanme que es altamente reconfortante. ¿Está bien?
Muy bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver las caras, ¿sí? Y aquel que se anime, que se Pauso la comparta grabación para en que se anime. puedo porque pude, ¿sí? Puedo porque tengo recursos, puedo porque tengo fortalezas, puedo porque tengo una red, puedo porque tengo claro qué es lo que quiero alcanzar, puedo porque tengo una planificación, ¿sí? Imagínense, fíjense todo lo que uno tiene, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que cada uno de ustedes tiene para poder alcanzar aquello que quiere, ¿sí? Pero vamos con el último tema de la tarde. A veces nos viene algo que tiene que ver con los miedos, ¿sí? Los miedos. Entonces, los miedos lo que nos hacen es justamente no animarnos, ¿sí? Dejarnos en un lugar de pánico, dejarnos en un lugar de inmovilidad, dejarnos en un lugar de inacción, ¿sí? Entonces, es importante poder gestionar los miedos, ¿sí? Todos tenemos miedo, ¿sí? Tener miedo, o sea, el miedo es la emoción fundante de la especie humana. Sin miedo no hubiéramos podido sobrevivir. Entonces, es buenísimo tener miedo. El tema es qué hacemos con ese miedo, ¿sí? Fíjense esta frase de Nelson Mandela. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él, ¿no? O sea, todos vamos a tener miedo. El tema es cómo gestionamos, ¿sí? Cómo vencemos ese miedo y cómo salimos mejor preparados, ¿sí? De ese miedo. Entonces, ¿cuál es la información, ¿sí? Que nos da el miedo? ¿Sí? O cómo puedo aprovechar el miedo como aliado. Entonces, cuando yo siento miedo, a ver, me puse una meta, me puse un proyecto, bueno, siento miedo, ¿sí? Bueno, registro ese miedo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo que hago es, bueno, a ver, ¿qué mensaje me da? ¿Sí? ¿Por qué apareció este miedo? ¿Sí? Y quizás lo que me dice es que esto que quiero alcanzar es algo muy valioso para mí, o que se juegan muchas cosas a nivel profesional o a nivel de reputación. Entonces lo que tengo que hacer es prepararme, ¿sí? Prepararme, porque el miedo me lleva justamente a prepararme, ¿sí? A estar lo más entrenado o entrenada posible para enfrentar la situación que tengo que enfrentar, ¿sí? Les voy a pasar un video. Me dicen si se escucha el audio. Ahí lo puse para que se escuche, pero bueno, a veces suele pasar, fallar. A ver, todavía no arranco el audio, ya, ahora les digo cuando arranque. Capaz lo conocen. ¿Se escucha el audio? Sí. Se oye. Muy bien, es un video viejo, quizás lo habían visto, no sé si lo habían visto o no, tiene un par de años, no lo habían visto, y creo que representa muy bien lo que es el miedo, ¿no? El miedo nos lleva justamente a retraernos, ¿no? Y a no poder aprovechar todo ese potencial que tenemos. Y a veces cuando lo atravesamos, ¿sí? Y creo que Claudia tenía que ver con esto, decías vos, de la mejor versión, ¿sí? Vemos que se empieza a difumar, ¿no? O sea, como el lobo que estaba ahí, o sea, que incluso desaparece, ¿sí? Y
Y lo que nosotros creamos en nuestra cabeza es mucho más grande que en realidad lo que está pasando en la realidad, ¿sí? Por eso, fíjense esto, lo que inquieta al hombre no son las cosas, sino las opiniones acerca de las cosas, ¿sí? Es lo que nosotros nos generamos acerca del contexto. Si yo conozco mis fortalezas, si conozco mis capacidades, si me doy cuenta de mis logros, voy a tener más recursos para poder enfrentar, ¿sí?, esos miedos. Entonces vamos a ver que hay miedos que son más disfuncionales, ¿sí? Y esto disfuncional lo que hace es me lleva a sobredimensionar la situación, ¿sí? Y minimizo mis recursos. Es como me enfrento a algo que es muy grande y no tengo los recursos necesarios. ¿Qué pasa? Eso me genera una ansiedad, que es una ansiedad que es disfuncional. ¿Por qué? Porque muchas veces hace que uno se bloquee, ¿sí?, que uno se cuide en exceso, ¿sí?, que uno no avance. Entonces, eso es cuando estamos activados en modo del miedo disfuncional, ¿sí? Ahora, hay otro miedo que es funcional. O sea, entonces, si uno tiene, no sé, que presentar un proyecto, ¿sí?, que es muy importante y lo tiene que defender frente a un grupo de personas, bueno, tener cierto miedo está bueno. ¿Por qué? Y porque me ayuda a que yo me prepare, ¿sí? Pero es funcional cuando yo me puedo conectar de una manera realista a los riesgos, ¿sí? Pero cuando yo puedo evaluar también de forma correcta los recursos con los que cuento. Y cuando puedo decir, bueno, yo tengo capacidades para hacer esto, ya lo hice, ya hice cosas similares, ¿sí? Entonces, ahí el miedo es funcional. Y lo que hace es que yo esté en alerta, que esté en tensión, que pueda anticipar, pero que pueda reaccionar frente a lo que pasa, ¿sí? Entonces, avanzo, pero de manera más preparada, ¿está bien? ¿Se entiende esto? Entonces, vamos, les voy a pedir que se desmuteen ahora, si se pueden desmutear, porque voy a compartir una lista de miedos que frenan a muchas personas, ¿sí? O sea, a veces creemos que nosotros tenemos miedos que no los tiene nadie. Vamos a ver que somos mucho más parecidos de lo que creemos, ¿sí? Entonces, si ustedes se sienten identificados con ese miedo, les voy a pedir que digan la palabra check en voz alta, ¿sí? Check es como diciendo, a mí me pasa eso, ¿sí? ¿Se entiende la consigna? ¿Sí? Va el primero. Miedo a equivocarme. Check. Check. Miedo a no poder. Check. Check. Miedo a perder lo que tengo. Check. Check. Miedo a sentirme incapaz. Check. Check. Miedo a hacer el ridículo. Check. Check. Miedo a desilusionar a otros. Check. Check. Miedo a lastimarme. Check. Miedo a no poder sostenerlo. Check. Check. Miedo a que me despidan. Check. Miedo a desgastarme demasiado. Check. Check. Miedo a descubrir que no soy lo que creía. Check. Miedo a perder bienestar. Check. Miedo a perder el control. Check. Check. Miedo a quedar como un tonto, una tonta. Check. Miedo a lastimar a otros. Check. Ok. Bueno, estimados y estimadas, somos miedosos, tenemos miedo, sí, nos generan, falta uno miedo a ser mejor, sí, totalmente. Está bueno esto, Marta, que comentás. Hay gente que le tiene miedo, por ejemplo, al éxito, o miedo a que le vaya bien, ¿sí? Entonces, es un miedo muy común. Estos son algunos, creo que podemos ir sumando una lista. ¿Ven? Si se dan cuenta, todos tenemos miedo. ¿Cuál es la diferencia? Y es cómo nos preparamos para enfrentar ese miedo, qué tanto me puedo conectar con mis recursos, con los recursos de mi red, qué tanto puedo, ¿sí?, responder de una manera acorde al temor, ¿sí?, no dimensionándolo ni minimizándolo, sino de una manera justa, ¿sí? Entonces, lo que quiero
dejarles es, quizás para que les quede como trabajo, algunas preguntas, ¿sí? Para poder preparar sus miedos, ¿sí? Primero que puedan identificar qué es exactamente lo que me preocupa, ¿sí? ¿Qué es exactamente aquello que me da miedo, aquello que me da temor, ¿sí? Y está bueno que le puedan poner como si fuera lo más concreto posible, ¿sí? A esto le tengo miedo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo reducir la posibilidad de que esto ocurra? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para, digo, si esto pasa, poder reducir la posibilidad de que esto ocurra? ¿Sí? Y si ocurre, ¿qué podría hacer? ¿Con qué recursos cuento? ¿Sí? ¿Qué podría animarme a hacer? ¿Sí? ¿Cómo podría resolverlo? Son 3 preguntas que son sumamente útiles, ¿sí? Para que ustedes lo hagan. Por ejemplo, yo daba mucho tiempo talleres para que la gente pueda dar talleres, o sea, presentaciones, ¿no? Entonces, un miedo muy común es que, bueno, no saber qué decir, olvidarme la presentación o que no me ande el PowerPoint. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es en el fondo lo que te preocupa? Y quedar mal frente a otros. Bueno, a ver, ¿qué tan probable es que pase esto? Que no te ande la presentación, que te olvides de lo que tengas que decir. Digo, ¿te pasó alguna vez? Sí, no, bueno. Después, ¿qué pasa si ocurre? ¿Qué pasa si te olvidas? ¿Qué podría ser lo peor que te puede pasar si te olvidas? ¿Qué podría ser lo peor que te puede pasar si, si no te anda el PowerPoint? ¿Sí? ¿Qué podrías hacer? Y ir preparado. Listo, me lo llevo en un USB, ¿sí? Si me olvido, digo, me olvidé, ¿saben qué? Me olvidé, necesito ir a ver esto, ¿no? O sea, pensar acciones para enfrentar el miedo, pero a veces no nos animamos a hacer cosas por este temor, ¿sí? Entonces, algo que les voy a dejar para que ustedes les quede para trabajar, ¿sí? Luego con sus miedos. Entonces, ¿cómo gestionar? Precisar lo más posible, ¿sí? El temor, lo que me preocupa, ¿sí? Y enunciarlo como una escena. No, yo me imagino presentando esto, bueno, cuanto más lo visualicen, mejor, ¿sí? Después, generen, vamos a la parte de prevenir, un montón de acciones para reducir la probabilidad que lo temido ocurra. O sea, ¿cómo pueden prevenir esto? Entonces, pongo el ejemplo de la presentación es, bueno, me estudio la presentación, ¿sí? 3 días antes. Me grabo haciendo la presentación, la comparto con alguien, se la transmito a alguien, ¿sí? Me llevo un USB, la subo a la nube, o sea, todo lo que yo puedo hacer para prevenir que me pase eso, ¿sí? Y después lo último, reaccionar, identificar en un portafolio de respuestas posibles para lidiar con lo temido si ocurre, ¿sí? Entonces, a ver, tengo todo esto, si esto me llega a ocurrir, ¿cuál es lo mejor que podría hacer si esto si me llegara a pasar? ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es, le voy a dejar esto, ¿sí? Lo van a tener en la presentación para que ustedes lo puedan preparar, ¿sí? Y para que ustedes lo puedan hacer con aquellos temores que a ustedes les surgen frente a las iniciativas y proyectos más importantes, ¿sí? Entonces, traten de identificar cuál es aquella iniciativa, cuál es aquel logro que quiero, aquella meta, aquel propósito que quiero para este 22 y trabajenlo de esta manera. Metas, ¿sí? Metas intermedias, con fechas, ¿sí? Con posibles obstáculos, con qué temores tengo, ¿sí? En el medio, con poder contárselo a otros. Y ahí ya tengo bastante preparado, ¿sí? O me estoy preparando para poder alcanzar, ¿sí? Aquello que quiero o aquello que es importante para mí. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Esto lo van a tener, es un material para que ustedes puedan preparar y puedan trabajar, ¿sí? Con cada uno de sus miedos en referencia a el propósito que tienen. Muy bien, bueno, estimados o estimadas, faltando 9 minutos para terminar, ¿sí? Voy a dejar de compartir, así les veo las caras a todos y a todas. Sí me gustaría que puedan cerrar con una frase, una oración, una palabra, ¿sí? Que se llevan de estos 2 encuentros que compartimos, ¿sí?
se desmutean y la comparten. Un aprendizaje, una emoción, lo que ustedes quieran. Pues yo me voy con confianza y con optimismo a que voy a poder caminar sobre lo que venga. Pues, ¿no? O sea, como que con este tallercito, siento que se cierra eso, pues que hace ese clic de confianza. Buenísimo. Gracias, Yadira. Yo me quedaría con que somos más de lo que pensamos de nosotros mismos a veces y que hay que prepararnos para el miedo o no tener miedo. Buenísimo. Gracias, Bernardo. Ser valientes. Bien. Ay, Marta, agradecimiento porque hoy sé más que ayer y mi compromiso ante la vida aumenta exponencialmente. Qué bueno, Marta, gracias. Muy bien, ¿qué más? Recuperar la confianza en que puedo hacer cosas. Buenísimo. Gracias, Clara. Un taller muy oportuno. Gracias por impartirlo y un rumbo más claro, menos miedo. Gracias. Bien, bien. Ahí, Selene, me voy más enfocada en lograr mis propósitos de manera efectiva. Qué bueno, Selene, gracias. Bien. Yo me voy con propósitos a cumplir. Bien, Mechi. Bien. Ay, pues yo me sentí muy bien con el ejercicio de los miedos. Como que dije, ay, no soy la única, qué bien. Entonces, pues se sintió bien eso, ¿no? Y también creerse capaz, ver tu propia historia y creerte capaz. Buenísimo. Qué bueno, Cris. Bueno, yo me voy, creo que con más herramientas para poder seguir enfrentando los retos, ¿no? Que vienen adelante, porque también voltear hacia atrás a lo que hiciste y reflexionar sobre lo que viene, pues te deja mejor preparada. Buenísimo. Gracias, Elia. Pues yo me quedo con que siempre debes fijarte metas y pensar que cada meta lleva unos subpasos y que todo eso va encaminado a que tú logres también el mayor esfuerzo, que apliques el mayor esfuerzo posible para poder ir a alcanzar esas fases que te van a llevar al final de cuentas a un objetivo macro. Buenísimo. Gracias, Elisa. Francisco, optimista, al mismo tiempo reflexivo por replantear los pasos para llegar a las metas. Buenísimo, muy bien. La encuesta de la sesión de hoy. Perfecto, estaba ahí viendo. Bueno, estimados o estimadas, creo que estamos. ¿Faltó alguien más o...? No. Bueno, un placer. Yo le voy a mandar la presentación a María José. Nada, invitarlos, creo que es un momento justo. Estamos en febrero, está recién arrancando, ¿no? Febrero, o estamos a mediados de febrero, está arrancando el año. Creo que es un buen momento para plantearse qué 2022 quieren vivir. No de una manera de pensamiento mágico, decir, bueno, porque lo piense esto va a pasar, sino porque lo voy a gestionar, porque voy a hacer las acciones, porque voy a poner mis recursos, porque voy a contar con otros, porque voy a construir red, ¿sí? Por todo eso va a pasar. Entonces, animarlos y animarlas a que se animen. Sí, ya como decía Bernardo, creo que somos mucho más de lo que creemos, ¿sí? Así que, bueno, anímense a conectar con ese propósito que tienen dentro. Así que, Majo, te dejo el cierre.
Ay, muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Y muchas gracias a todas y todos por estar acá el día de hoy y bueno, y en la sesión de noviembre. Les dejamos por ahí el enlace a la encuesta, lo puso mi compañera Clara. Y bueno, pues estaremos en contacto con otras actividades más adelante. Muchísimas gracias a todas y todos. Un gusto verles y muchísimas gracias, Carlos, nuevamente por tu disponibilidad. Abrazos, que estén De muy nada, bien. muchas gracias. Cuídense Bye. mucho. Un cariño grande. Chau, Igualmente, chau. hasta luego. Luego. Bye. Gracias. Bonito bye. día, gracias. Gracias a todos. Y que todos sus propósitos se cumplan. Gracias. Ok.